Un duendecillo apareció por ahí. 8:35, estamos en ampliación de noticias. Ya estamos cerca, octubre, mes de milagros, de procesiones, también de temblores. Estamos viviendo una circunstancia y un contexto completamente distinto. Y aquí leía que este es en los últimos 141 años, es la segunda vez en la historia que no sale la procesión del Señor de los Milagros, sería la segunda vez. Pero hablamos de una tradición que lleva varios siglos, ¿no? Después del terremoto de 1655 comienza esta tradición. Y claro, es una sensación que tenemos todos los peruanos de que octubre no es octubre sin la procesión del Señor de los Milagros, pero cómo adaptarnos, qué es lo que va a ocurrir en este octubre. Estamos en comunicación con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, para darle la bienvenida, pero además para hablar de la procesión virtual, qué posibilidades, cómo podemos hacerlo, de qué manera se va a realizar y un poco de historia también de esta tradición que nos conecta tanto a los peruanos. Arzobispo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Mónica? Qué gusto escucharte. Bueno, básicamente es cómo nos adaptamos, no solamente a los tiempos, al contexto, a una realidad que es más fuerte que lo que puede generar, digamos, la necesidad de congregarse en una procesión, Así es, y tenemos que ser sumamente realistas, ¿no? así es. ¿Cómo vamos a hacer para estar presentes en esta procesión del Señor de los Milagros en este octubre? Mira, en la tradición de la Iglesia hubo muchos momentos adversos que llevaron a cambiar, inclusive en los propios evangelios se nota. Ujú. En el Evangelio de Juan la diferencia respecto de los tres primeros evangelios, ¿no? Mm. Adorar en espíritu y en verdad, es decir, y caminando, ¿no? Porque la Iglesia estaba perseguida y tenía que marchar por el mundo. Hoy día tenemos esta pandemia que ataca, digamos, sorpresivamente en las aglomeraciones y claro, sería muy riesgoso, de hecho en ese sentido ha sido serio que tanto en el Estado como en la Iglesia tomemos estas medidas, ¿no? Aunque ahora en algunas diócesis se está abriendo progresivamente y con mucho cuidado los templos y con toda una serie de medidas. En el caso de Lima es difícil porque justamente este mes es el mes en donde siempre hemos acostumbrado a congregarnos y masivamente, ¿no? Es la procesión más grande del mundo. Entonces, más que prohibir, lo que estamos haciendo es redefinir nuestro modo de celebrar. Ujú. Y esa redefinición, sobre todo, queremos hacerla primero a través de un recogimiento en las casas, como ya lo hemos venido haciendo todos estos 6 meses, lo cual ha sido realmente masivamente acogido, ¿no? Yo quiero decir que las misas más o menos el mayor número que hemos tenido es de 400.000, 402.000 feligreses en la Santa Misa solamente en la de la catedral. Hay Oh. otras más en los dos barrios, en las diócesis vecinas, Mm. de tal manera que estamos aprendiendo a vivir la fe en nuevas condiciones que esperemos no se prolonguen, y si se prolongan pues habrá que organizarla que la Iglesia de otra manera. No es que la Iglesia siempre tiene que ser de la misma forma. Las formas de Iglesia cambian. Lo que no cambia es el Espíritu del Señor que vive en nosotros y que se afianza en la medida en que somos testigos de su amor, ¿no? En ese sentido, estos días vamos primero a conectarnos virtualmente, primero con el Monasterio de las Nazarenas y con las imágenes, tanto la imagen que está en la Elanda como la imagen que está en el muro, en forma permanente cada día con diversas tomas en el canal de las hermanas, en el canal HN Ujú. y porque a diversas horas se va a hacer misas, va a hacer 6 misas por día virtuales para que se recojan inclusive intenciones y las personas sientan la cercanía en oración por sus difuntos, por todas las personas que necesitan el aliento de la fe. Luego vamos a fijar algunas fechas claves, como son el 3, que se inician las misas, vamos a celebrar como arzobispo, el día 4 vamos a celebrar por la patria, el día 7 vamos a hacer un rosario coordinado con los 5 obispos de las 5 diócesis de Lima y Callao, Ujú. ¿no? O sea, Lurín, Chosica, Caraballo, Lima y el Callao.
Además de eso, vamos a hacerlo desde los templos de marianos importantes de las 5 diócesis, o sea, y a la Virgen del Rosario, donde rezó Santa Rosa, además. Luego vamos a hacer el día de procesión del 18, el día del 28, que son las claves, además que hay otros pequeños paseos que había, pero estas dos fundamentales van a hacerse recogiendo misas del 18 y del 28 celebradas y televisadas antes, pero con meditación en el medio y con reflexión del sentido que tuvieron, del sentido que tienen hoy día, de tal manera que no perdamos el fervor que mantenemos siempre y que ahora se profundiza, ¿no?, en las familias a solas, en las dificultades, y tampoco no abandonemos la solidaridad. Entonces es un mes para solidarizarnos con las misiones, el día 18, y con todos los pobres del país, especialmente con los pobres de Lima, de nuestras diócesis, ayudando en la Cáritas a través de la recolección de las menestras de Santa Rosa, a la vez de donaciones que puedan ayudar para movilizarnos, y el voluntariado, porque de hecho en el día sí se puede salir a la calle, pero con muchos cuidados, y es uno de los problemas que tenemos ahora, que hay poco cuidado, ¿no? Entonces, Señor Castillo, si es que lo comprendo bien, usted está apelando a lo más tradicional, que es el amor y que es la compasión con la gente vulnerable, y a lo más moderno, que es la transmisión digital. Quería saber si esta decisión, nos ha dicho usted que se trata de la más grande procesión católica del mundo. Hemos visto que otras manifestaciones como la peregrinación a la Meca ha sido suspendida y muy limitada. Hemos visto también que en países como Francia y en ciudades como Nueva York son ritos religiosos como un bautizo judío y como un entierro judío en Nueva York y como una celebración protestante en el este de Francia causaron un brote enorme de virus. Quisiera saber si usted, que estuvo en Roma incluso durante los inicios de esta cuarentena, ha tomado ejemplo en decisiones tomadas por el Papa y otras autoridades de la Iglesia en otros países del mundo en los que hay también procesiones. Sí, por supuesto que sí. El mismo Santo Padre al inicio, cuando empezó a expandirse en el norte, justamente porque no se tenían esos cuidados, él tomó la medida en toda esa primera parte. Ahora está volviendo a reunir, pero también otra vez parece que hay signos otra vez de problemas en toda Europa, y vamos a ver si se regresa, porque lo peor sería una reproducción. Pero es verdad que las aglomeraciones por sí mismas forman unas nubes que son terribles para el desarrollo del virus, ¿no? Yo creo que lo que hacemos básicamente, como tú dices, es ir al fundamento de la fe, que es el amor, el servicio y el amor al Señor, la intensidad de vivir en el propio ser, en la imagen de Dios que camina en nosotros. Pablo dice, somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Y evidentemente los templos son los lugares en donde nos reunimos para celebrar, los templos vivos, ¿no? Pero Arzobispo, sí. Quería preguntarle, porque hay quienes, y lo he leído mucho en las redes, sobre todo de parte de los fieles, que obviamente lamentan esta situación que era inevitable, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿se ha considerado la posibilidad o se pide que la imagen del Señor de los Milagros, por ejemplo, sea trasladado en un vehículo especial, bien resguardado por la Policía Nacional, para que recorra las calles y, bueno, los fieles salgan y reciban la bendición? ¿Han considerado esa posibilidad o le parece algo en estos momentos apropiado o no? Te respondo con una pregunta. ¿Tú puedes asegurar que la gente no sale? No creo. Sí, no. Claro, además ante la emoción, digamos, y ante la necesidad espiritual que puede haber, va a ser muy difícil que se pueda contener la gente, ¿no? Mira, la vez pasada me pasó. Yo celebré el María Auxiliadora en Breña. Y bueno, me dijeron que simplemente iba a pasar raudamente la Virgen a recorrer Breña y no pasaba nada. Yo digo, bueno, no me parece mucho, pero en fin, si ustedes tienen asegurado eso, ustedes responden. Me fui y pasan y salió toda la gente, se concentró y ese día hubo contagio. Entonces no puede ser, ¿no? Se lo pregunto, arzobispo, porque hay una gran cantidad de gente que lo ha planteado de esa manera, ¿no? Ya sé, pero no sé, lo que pasa es que mientras no se asegure que la aglomeración no se va a producir, es muy difícil asegurarlo. O sea, no puede hacer una decisión riesgosa, no temeraria en la vida.
Bueno, si hay duda, mejor retroceder y Se esperar. abstiene. Y es verdad, o sea, no se puede garantizar que la gente no pueda salir, pero lo que sí nos queda clarísimo, siendo un país mayoritariamente religioso, además con Así es. una serie de ritos personales, espirituales, hoy están viviendo una abstinencia muy grande y tiene que, o sea, se exige a la Iglesia Católica en este caso que sea mucho más proactiva y adaptándose a los nuevos tiempos, es decir, no solamente porque es octubre, no solamente porque es el Señor de los Milagros, sino porque hay una necesidad enorme de mucha gente de tener un vínculo emotivo y espiritual con su propia religión, ¿no? Y su propia creencia. Y ese mismo vínculo podemos vivirlo de otras maneras. Es más, tú has mencionado la palabra abstinencia, eso es espiritual. O sea, hacemos ayuno de abstinencia también. Eso es parte de la espiritualidad de la Iglesia. Y entonces podemos juntar otros elementos para poner acentos ahora por el peligro que hay. Yo creo que eso lo podemos hacer juntos y con un solo espíritu de unidad. Y eso es muy valioso porque fortalece a la Iglesia. En ese momento yo siento que puede ser que ciertas formas se hayan debilitado, pero se han fortalecido otras. Sobre todo la capacidad de reunirse, de estar en familia, de orar juntos, de estar en comunicación a través de las redes, pero evidentemente hay una comunicación mucho más profunda, porque evidentemente la red no nos sirve, la relación individual personal es mucho más fuerte, más profunda. Ajá. Pero claro, si hay peligro, ¿qué hacemos? Entonces la renovamos y aprendemos, es un aprendizaje cultural, poco a poco. Y eso requiere paciencia y reordenamiento lento, ¿no? Arzobispo, quería tocarle un tema de carácter político-social. Hemos atravesado una crisis política muy dura. Todavía estamos sufriendo los golpes de la pandemia. Sí, ¿cuál sería su invocación a las fuerzas políticas del país, al Poder Ejecutivo, al Congreso? ¿Cómo llevar una relación fluida de aquí en adelante hasta el 28 de julio del 2021? Y dentro de una campaña, la elección. Sí, tenemos la puerta de la elección. Mira, la cuestión más importante es que cuando ha habido tensiones y las hemos logrado solucionar, como los dos últimas que fueron un poco estridentes, ¿cuándo se ha solucionado la cosa? Cuando se ha mirado al bien común. Si miramos el bien común y la realidad, tenemos sentido de realidad y asumimos, digamos, a los límites que tienen nuestras pretensiones, entonces las cosas se arreglan porque todo el mundo cede, pues. No puede crear una situación caótica, entonces está tan caótico todo que retrocedemos y hacemos un pacto, ya. Eso yo creo que, pero ese es el mal menor, diríamos. Lo mejor sería todos procurar positivamente un bien común y hermanarse en lo que hay que hermanarse. Muy bien. Y eso es muy valioso porque es posible, digamos, a tomar decisiones interesantes de aquí hasta que lleguemos a las elecciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, arzobispo. Y a ustedes también, Carlos muchísimas Castillo, gracias por invitarme. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Que Dios los bendiga. Hasta el sábado. Amén. En Diálogo de Fe. Nos vemos ahí, nos vemos. Muy bien, chao, pausa y regresamos. Hasta luego, chao. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión.